Si no podemos amarnos a nosotros mismos, no podemos abrirnos por completo a nuestra capacidad de amar a los demás y a nuestro potencial para crear. Esta frase es algo excelente y fue dicho por John Lennon, que fue, vamos a decir, que formó la banda de los Beatles y escribió una canción que se llama Imagina, que es un himno para combatir el COVID. El tema se llama Fisiología Bacteriana. Pues como las bacterias son seres vivos, necesitan efectuar reacciones de catabolismo y automáticamente de anabolismo. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, especialmente cuando nosotros queremos cultivar una bacteria en el laboratorio, lo que se llama cultivarla in vitro. Tenemos que reunir ciertas condiciones, si no, no lo vamos a lograr. ¿Cuál es el primer factor que tenemos que controlar? Pues es la nutrición. No le vamos a dar sustancias inorgánicas porque la bacteria no va a crecer, sino que las bacterias patógenas al ser humano son heterótrofas, que quiere decir que utilizan sustancias orgánicas para nutrirse. Entre más complejo sea el medio, más efectivo va a ser su crecimiento y la obtención de la bacteria. Muy bien, aquellos medios en los que va a crecer la bacteria los vamos a denominar medios enriquecidos, aquellos que poseen los máximos requerimientos nutritivos y que permiten el crecimiento de las bacterias patógenas. Por ejemplo, para sembrar el Staphylococcus aureus o el Streptococcus pyogenes necesitamos un medio de cultivo en donde haya sangre, suero, vitaminas y uno de los más importantes medios se llama agar sangre. Tenemos que controlar también la temperatura. Bien, las bacterias patógenas al ser humano se denominan mesofílicas. Les gusta crecer entre 20 a 40 grados centígrados y por eso la temperatura a la que las hacemos crecer es 37 grados centígrados. No podemos cultivarlas a -1, a 1, a -20, muy bien, sino que tenemos que, ni tampoco podemos cultivarlas a 40 o a 60 grados centígrados. Muy bien. En psicrofílicas, fíjense bien que me faltó poner el -1 y el -20. Así es que la temperatura es mesofílica. Bien, tenemos que controlar también el pH. El pH, pues las bacterias patógenas crecen en un medio neutral, que quiere decir que crecen en un pH más o menos de 6.8, que viene siendo el medio de nuestro cuerpo. Si lo sembramos en un medio ácido, se nos muere, a menos que sea una bacteria que se llama Lactobacillus acidophilus, que crece en pH ácido. Y tampoco podemos cultivarlas en un medio basofílico porque
son las que crecen a un pH de 8. También tenemos que tener cuidado con la atmósfera para lograr el crecimiento bacteriano, quiere decir con la presencia de oxígeno o con la ausencia de oxígeno. Y entonces vamos a denominarlas aerobias estrictas, aquellas que crecen en presencia de oxígeno, y anaerobias estrictas, aquellas que crecen en ausencia de oxígeno. No podemos ni quitarles ni ponerles oxígeno. Cada bacteria crece a una atmósfera determinada, a menos que fuera una anaerobia facultativa, que son las más patógenas al ser humano. Para determinar el crecimiento bacteriano, también necesitamos algo que se llama tiempo, y el tiempo de crecimiento son 24 horas. Yo no puedo pedir al laboratorio un resultado antes de las 24 horas porque la bacteria no va a crecer, y lo más importante es que la persona del laboratorio va a decir: este doctor no sabe nada de microbiología. Cuando las bacterias crecen en un medio sólido, lo que se va a formar van a ser colonias, y yo las puedo identificar a través del color de la colonia, muchas veces de la forma de la colonia. En cambio, en un medio líquido, pues solamente vamos a obtener turbidez. ¿Y por qué es esto importante? Porque si yo tomo una muestra del paciente de líquido cefalorraquídeo, entonces yo lo tengo que encontrar cristalino. Si yo encuentro algo de turbidez, quiere decir que la bacteria está creciendo en líquido cefalorraquídeo y debo de actuar con rapidez. Lo mismo sucede en la orina. Si yo la orina la veo turbia, entonces digo: malo chano, mi paciente tiene una infección. Muy bien. Entonces, como se tardan 24 horas en crecer, las bacterias y casi todos los seres vivos y aún los virus siguen esta curva de crecimiento bacteriano, ¿sí? La primera fase se llama lag, que es una fase de adaptación, luego una fase de crecimiento exponencial, luego otra estacionaria en donde se están agotando los nutrientes en el medio, y lo último que sucede pues es la muerte. Esto sucede en un medio in vitro y esto se llama sistema cerrado. Muy bien. Entonces aquí lo que les quiero recordar, esta es la curva que todos los días Gatell nos habla de que el COVID ya está en la fase supuestamente estacionaria y todavía está en la fase de crecimiento exponencial. Por eso esto que parece tan sencillo, lo tengo que aprender muy bien, porque nos pueden decir mentiras. ¿Sí? Muy bien. Ok. En el ser humano, el sistema se llama sistema abierto. Quiere decir que la bacteria que llegó a mi cuerpo nunca se va a morir a menos que yo me muera. ¿Está claro? Y por eso, para destruirla, yo tengo que utilizar algo, un antibiótico, un antiviral, algo que detenga su crecimiento, si no ella siempre se va a encontrar en la fase estacionaria.